El jardinero se detuvo a mitad de la hilera. Llevaba más de 2 décadas podando el mismo tramo de setos ornamentales en Highgrove. Conocía cada seto al tacto, cada rincón amurallado, cada sendero que el rey Carlos había diseñado personalmente décadas antes de coronarse. Y esa mañana en particular, según personas familiarizadas con el funcionamiento interno de la finca, le dijeron algo que lo hizo soltar las tijeras y quedarse allí, inmóvil, contemplando el seto que había podado 1000 veces. Highgrove nunca fue propiedad de Carlos para regalarla, ni legalmente, ni en los papeles, ni de ninguna manera que importe una vez que se lean los documentos línea por línea. Dígaselo en voz alta a casi cualquier persona en Gran Bretaña y obtendrás la misma reacción: confusión, incredulidad, tal vez incluso una rotunda negativa a aceptarlo. Porque Carlos ha vivido en Highgrove desde 1980. Él mismo construyó esos jardines, hilera por hilera, temporada tras temporada, durante más de 4 décadas. Crió a Guillermo y Enrique dentro de esos muros. Él ha descrito esta casa públicamente, en más de una ocasión, como el único lugar en la tierra que siente completamente, inconfundiblemente, como suyo. Entonces, ¿cómo exactamente podría no ser suya? Esa simple pregunta es donde comienza toda esta historia, y cuando comprendas la respuesta, nunca volverás a ver una residencia real de la misma manera. Retrocedamos. Volvamos a la versión de los hechos que casi todos creen cierta, porque necesitas comprender completamente esa suposición antes de poder entender cómo se desmorona por completo. Durante más de 4 décadas, la imagen pública de Highgrove se ha mantenido notablemente consistente. Esta es la residencia campestre privada de Carlos, no un palacio. No es propiedad de la corona, no es algo que pertenezca al Estado, ni que se comparta con la nación. Una casa que él mismo eligió, en Gloucestershire, allá por 1980, cuando aún era un joven príncipe de Gales, sin un trono a la vista, hasta 42 años después. Llenó esa casa con una visión que nadie más en la familia compartía: huertos orgánicos, cultivados sin pesticidas, décadas antes de que la agricultura ecológica se pusiera de moda. Un prado de flores silvestres que requirió años de cultivo paciente para lograr la perfección. Un jardín de tocones, construido con viejos troncos y sistemas de raíces, que se convirtió en una de sus creaciones más preciadas. Se dice que pasaba junto a él cada mañana que residía allí. Recibió a líderes mundiales en esos terrenos. Allí se refugiaba tras las agotadoras giras reales. En innumerables entrevistas, a lo largo de décadas de vida pública, Highgrove surgía una y otra vez como el único lugar donde Carlos podía ser simplemente un hombre con una paleta en la mano, en lugar de un príncipe interpretando un papel. Y cuando se convirtió en rey en septiembre de 2022, tras la muerte de la reina Isabel II, la opinión pública no cambió ni un ápice. Carlos es rey ahora. Highgrove sigue siendo Highgrove. Sin duda, puede hacer lo que quiera con él. Legarlo al hijo que prefiera, mantenerlo en la familia para siempre, tratarlo exactamente como cualquier propietario trata la casa que ama. Esa suposición parece completamente obvia. Resulta casi demasiado obvio como para cuestionarlo. Además, según la estructura legal que rige la propiedad, no se parece en absoluto a cómo funciona realmente todo esto. Aquí está la parte que casi nunca se explica correctamente. En ninguna entrevista, en ningún documental, en ningún artículo sobre la realeza. Y una vez que se comprende, cambia por completo la perspectiva sobre quién controla realmente el futuro de Highgrove. Highgrove nunca fue adquirido por Carlos como particular. Fue comprado en 1980 con fondos del Ducado de Cornualles, la finca privada centenaria que ha apoyado financieramente al príncipe de Gales durante cientos de años, mucho antes de Carlos, mucho antes de su padre, mucho antes de cualquier persona viva hoy. Y este detalle es más importante de lo que la mayoría de la gente se detiene a considerar, porque el Ducado de Cornualles no es una cuenta bancaria personal a nombre de Carlos. Funciona más bien como un fideicomiso, cuyo único propósito es generar ingresos para quien ostente el título de Príncipe de Gales. Y, lo que es crucial,
y esto es lo que cambia toda la historia, el ducado no se transmite mediante testamento. No requiere un proceso judicial, no espera la autorización de nadie. Por ley, se transfiere automáticamente al siguiente príncipe de Gales en el mismo instante en que cambia de manos el título. Cuando Carlos ascendió al trono el 8 de septiembre de 2022, el ducado de Cornualles no permaneció con él. No podía permanecer con él. En el momento en que subió al trono, el título de príncipe de Gales quedó vacante y el ducado pasó instantáneamente a Guillermo, quien se convirtió en el nuevo duque de Cornualles ese mismo día, horas después de que se anunciara al mundo el fallecimiento de su abuela. Sin ceremonia de transferencia, sin firma, sin trámites judiciales, sin sucesión testamentaria, sin periodo de espera. Ocurrió como si un cargo cambiara de manos en el momento en que alguien se jubila, automático, inmediato, integrado directamente en la estructura misma. Y Highgrove, porque fue adquirido con fondos del ducado en 1980 y porque ha permanecido como propiedad del ducado de forma ininterrumpida desde entonces, pasó con él. Lo que significa que, desde ese preciso instante de septiembre de 2022, la casa que Carlos construyó con sus propias manos, los jardines que diseñó personalmente durante más de 40 años, el santuario que describió públicamente, repetidamente, como el lugar que siente completamente suyo, pertenecen legalmente a Guillermo. Reflexionemos sobre esto un momento. Reflexionemos profundamente, no simbólicamente, no en algún momento futuro. Desde septiembre de 2022, Highgrove forma parte de la propiedad de Guillermo, no de la de su padre. Entonces, si esto es cierto, si la propiedad legal cambió realmente en el instante en que Carlos se convirtió en rey, ¿por qué Carlos sigue viviendo allí? ¿Por qué los fotógrafos del palacio siguen captándolo paseando por esos mismos jardines? ¿Por qué sigue hablando de Highgrove en presente, como si nada hubiera cambiado? Es precisamente aquí donde la historia se vuelve más compleja. Y es precisamente aquí donde debemos ser cautelosos, porque a partir de ahora, los registros públicos solo nos brindan información limitada, y cualquier cosa que vaya más allá de esos registros debe ser claramente identificada como lo que es: especulación fundamentada, no un hecho confirmado. Esto es lo que está documentado públicamente, sin lugar a dudas. Al convertirse en duque de Cornualles, Guillermo heredó la totalidad del patrimonio del ducado, todas las propiedades, todos los bienes, todas las posesiones, incluyendo Highgrove. Esto no es especulación. Así es como funciona legalmente el ducado, y así ha funcionado durante siglos. Lo que nunca ha sido detallado públicamente por el Palacio de Kensington ni por Clarence House es el acuerdo privado exacto que permite a Carlos seguir viviendo en Highgrove. Si dicho acuerdo adopta la forma de un contrato de arrendamiento formal, un entendimiento informal entre padre e hijo, o algo completamente distinto, simplemente nunca ha sido confirmado públicamente por ninguna de las dos oficinas. Corresponsales de la realeza y especialistas en propiedades han sugerido, en diversas entrevistas y análisis durante los últimos años, que probablemente se llegó a algún tipo de acuerdo discreto entre Carlos y Guillermo poco después de la transición. Esto parece razonable suponerlo, dado que Carlos ha seguido utilizando la propiedad sin interrupción desde 2022. Sin embargo, los términos exactos, si es que existen términos formales, siguen sin confirmarse. Según personas que siguen de cerca los asuntos del ducado, este no es el tipo de detalle que la familia suele hacer público, por muy significativo que pueda parecer para los ajenos al tema. Así pues, la imagen que emerge, y de nuevo, esto es especulación, no un hecho confirmado, es la de un rey que, según se informa, sigue paseando por sus propios jardines casi todas las mañanas, en una casa que ya no le pertenece legalmente, supuestamente con el permiso discreto y no anunciado de su propio hijo mayor. Este es el primer punto. Reflexionemos sobre ello un momento, porque el segundo punto es donde comienza la verdadera incertidumbre, y es aún más profunda de lo que la mayoría de la gente imagina. Porque, a diferencia de Sandringham House o el castillo de Balmoral, ambos de propiedad privada y absoluta del monarca,
lo que significa que pueden legarse en un testamento como cualquier particular. Highgrove no puede simplemente transmitirse según los deseos personales de Carlos. Nunca fue suyo para dejarlo a nadie. Pertenece al Ducado de Cornualles como institución. Esto significa que su futuro está ligado por completo a quien ostente el título de Príncipe de Gales en adelante, y no a lo que Carlos pudiera desear en privado para la casa que construyó durante toda su vida adulta. Esta distinción rara vez se explica en los medios de comunicación convencionales. La mayoría de la gente asume que todas las residencias reales funcionan de la misma manera. No es así. Sandringham y Balmoral, de propiedad privada, heredables personalmente, sujetas a los deseos de Carlos expresados en su testamento. Highgrove, propiedad del ducado, automáticamente vinculada al título, completamente fuera del control personal de Carlos desde el momento en que se convirtió en rey. Dos categorías, dos conjuntos de reglas completamente diferentes. Y casi nadie que viera las noticias en septiembre de 2022 entendió que Highgrove pertenecía a la segunda categoría, no a la primera. Esto plantea una pregunta que muy pocos se han planteado públicamente, y mucho menos han intentado responder. Si Highgrove sigue siendo propiedad del ducado indefinidamente, su destino a largo plazo depende enteramente de las decisiones que tome Guillermo como duque de Cornualles, no de las que tome Carlos, ni de las que Camilla pudiera desear, de las decisiones de Guillermo, y solo de las suyas. Entonces, ¿mantendrá Guillermo Highgrove tal como está, una residencia real en funcionamiento, mantenida como lo hizo su padre durante más de 4 décadas? ¿Se mudará finalmente allí con su propia familia, como Carlos dedicó su corazón a esos jardines mientras criaba a sus hijos? Y aquí es donde los comentaristas de la realeza han especulado abiertamente, sin la más mínima confirmación del Palacio de Kensington, ¿dejará Guillermo, cuya vida familiar privada se ha centrado casi por completo en Anmer Hall y, más recientemente, en Forest Lodge en Windsor, que Highgrove pase a un segundo plano, conservada como un activo en el balance, en lugar de apreciada como un hogar? Ninguna declaración pública ha abordado directamente esta cuestión. La oficina de William no ha comentado sobre el estatus a largo plazo de Highgrove, ni una sola vez, en ningún cargo oficial. Y Charles, notablemente, ha seguido hablando de los jardines en presente en cada entrevista donde surge el tema, casi como si la cuestión subyacente de la propiedad legal fuera simplemente irrelevante para él. Pero la propiedad nunca es irrelevante. No con una finca de este tamaño, no con un legado tan personal. Aquí es donde la tensión aumenta gradualmente, capa por capa, y donde se empieza a vislumbrar la cantidad de preguntas sin respuesta que se acumulan silenciosamente. Primera capa, el momento en sí. Según quienes siguen de cerca las transiciones reales, la naturaleza automática de la transferencia del ducado implica, por definición, que no hubo periodo de negociación. No hubo conversación en la que Carlos y Guillermo se sentaran a acordar, con antelación, qué sucedería con Highgrove una vez que el título pasara. La ley simplemente actuó, al instante. En el momento en que Isabel II falleció y Carlos se convirtió en rey, Guillermo se convirtió en duque de Cornualles, y todas las propiedades de ese patrimonio, incluido Highgrove, cambiaron de manos antes de que nadie tuviera tiempo de asimilar lo sucedido, ni emocional ni prácticamente. Esto significa que cualquier acuerdo que actualmente permita a Carlos seguir viviendo allí se negocia casi con toda seguridad a posteriori, en secreto, en privado, bajo el peso del duelo, con una coronación que planificar y toda una monarquía en transición. No son precisamente las circunstancias ideales para que dos personas discutan con calma el estatus técnico de una querida casa familiar. Segunda capa, la asimetría del apego. Carlos ha hablado de los jardines de Highgrove más que de casi cualquier otro tema en su vida pública, fuera de sus deberes reales oficiales. Se han realizado documentales enteros sobre su relación con esa propiedad. Guillermo, en cambio, ha dicho relativamente poco sobre Highgrove en concreto, centrando sus declaraciones públicas en Anmer Hall, en Windsor
y en general, en una visión más reducida y privada de cómo debería ser la vida de la familia real en el futuro. Esta asimetría, según los analistas de la realeza, es precisamente la razón por la que a tanta gente le resulta tan inquietante esta historia una vez que conocen los detalles legales. La persona con la conexión emocional más profunda con Highgrove no es quien tiene el control legal sobre su futuro. Tercera capa. El silencio en sí mismo. En una institución conocida por su comunicación cuidadosa y deliberada sobre la propiedad y la herencia, la propiedad de Sandringham se ha debatido públicamente, la de Balmoral también, e incluso la estructura general de la corona se ha explicado públicamente en comunicados oficiales. El estatus de Highgrove después de 2022 ha permanecido prácticamente sin abordar. Ni una declaración oficial, ni una entrevista aclaratoria. No se menciona en ninguna biografía autorizada publicada desde la transición. Ese silencio, como han señalado varios observadores de la realeza, merece atención. Las instituciones rara vez guardan silencio sobre algo, a menos que la respuesta no esté resuelta internamente o simplemente no estén listas para hacerlo público todavía. 3 niveles. 3 razones distintas por las que esta historia es más compleja que un simple tecnicismo de propiedad. Y aún no hemos llegado al giro inesperado. Pero antes de llegar a él, vale la pena detenerse en algo que la mayoría de los análisis sobre este tema pasan por alto. ¿Cómo surgió el Ducado de Cornualles? Porque comprender su origen hace que la transferencia automática parezca mucho menos un extraño tecnicismo y mucho más el propósito original del mismo. El ducado fue creado en 1337 por el rey Eduardo III, específicamente para proporcionar una renta independiente a su hijo, el Príncipe Negro, sin que ésta dependiera de donaciones reales ni de la aprobación parlamentaria, hace casi 700 años. Mucho antes de que existiera Highgrove, mucho antes de que existiera el concepto mismo de residencia real privada, tal como lo entendemos hoy. Y, fundamentalmente, el ducado nunca se concibió como una herencia familiar en el sentido tradicional, transmitida por afecto personal, orden de nacimiento o los deseos individuales de los padres plasmados en un testamento. Se concibió como un cargo, un rol, algo que existe independientemente de quien lo ocupe en un momento dado, del mismo modo que un puesto de trabajo existe independientemente del empleado que lo desempeña. Esa distinción es la clave para comprender por qué Highgrove se movió como lo hizo. Un cargo no se hereda, se accede a él. Y en el momento en que se accede, todo lo que pertenece a ese cargo, cada hectárea, cada edificio, cada jardín de tocones y cada prado de flores silvestres, adquirido con sus fondos, pasa a formar parte de la persona, independientemente de si alguien lo había previsto o no. Carlos no heredó Highgrove de su madre al convertirse en rey. Simplemente dejó de ser la persona que ostentaba el cargo de propietario. Y Guillermo asumió ese cargo, instantáneamente, esa misma tarde. Suena casi mecánico dicho así. Y, sin embargo, transformó la propiedad de una casa que a Carlos le llevó más de 4 décadas construir, hasta convertirla en lo que llegó a ser. Ahora bien, hay algo más que merece la pena considerar, porque añade una dimensión completamente diferente a esta historia: la magnitud de lo que realmente se transfirió ese día y lo fácil que Highgrove se pierde en ese contexto. El Ducado de Cornualles no es solo Highgrove. Según los informes financieros públicos del Ducado, comprende aproximadamente 130.000 acres de tierra repartidos en 20 condados de Inglaterra, concentrados principalmente en el suroeste, pero extendiéndose mucho más allá: tierras de cultivo, propiedades comerciales, propiedades residenciales, terrenos costeros. Una cartera diversificada que genera decenas de millones de libras en ingresos anuales, según las cifras que el propio ducado ha publicado en sus informes anuales. En el contexto de todo ese patrimonio, Highgrove es realmente pequeño. Una sola propiedad residencial entre miles de hectáreas de terrenos comerciales y agrícolas. Y sin embargo, es la parte de ese patrimonio que tiene mayor peso emocional, porque es la única que Charles
no solo poseía, sino que la moldeó físicamente, con sus propias manos, durante más tiempo del que la mayoría de la gente dedica a toda una carrera profesional. Lo cual hace que la realidad estructural sea aún más impactante una vez que se reflexiona sobre ella. William heredó una propiedad generadora de ingresos valorada en cientos de millones de libras. Pero en algún lugar dentro de ese vasto e impersonal patrimonio de tierras agrícolas y edificios comerciales se encuentra una sola propiedad que representa, según las repetidas declaraciones públicas de Charles, el centro emocional de toda su vida adulta. Un activo para un hombre, al parecer, más cercano a su propia identidad para el otro. Esa brecha entre lo que Highgrove representa en un balance y lo que aparentemente representa para el hombre que lo construyó, es precisamente la razón por la que esta historia resuena de la manera en que lo hace con tanta gente una vez que la comprenden. Profundicemos en lo que se sabe sobre cómo Carlos se ha referido a este lugar, ya que es importante para comprender la verdadera magnitud de lo que está en juego, al menos emocionalmente, incluso si las implicaciones legales siguen siendo inciertas. En numerosas entrevistas concedidas a lo largo de las décadas, mucho antes de convertirse en rey, Carlos describió los jardines de Highgrove con un lenguaje que rara vez utilizaba en su vida pública. Habló de pasear por esos terrenos como una forma de meditación, de cómo el prado de flores silvestres requirió años de cultivo paciente y minucioso para lograr su perfección, resistiendo la tentación de apresurar un proceso que la naturaleza simplemente no permitiría. Describió el jardín de tocones, un elemento singular construido con raíces y tocones de árboles viejos, dispuestos casi como esculturas, como una de las ideas que más orgullo le produjo haber concebido completamente por su cuenta, sin la ayuda de diseñadores de jardines profesionales. No se trataba de una afición ocasional. Según quienes siguieron de cerca su labor de jardinería a lo largo de los años, Highgrove funcionaba como una especie de obra de toda una vida, paralela a sus deberes reales, décadas de ensayo y error, décadas de aprendizaje sobre qué plantas sobrevivirían en el suelo y el clima específicos de Gloucestershire, décadas de construir algo que, según todos los testimonios públicos, reflejaba genuinamente la personalidad de Carlos, completamente al margen de su papel como heredero al trono. Esto hace que la realidad estructural sea aún más difícil de asimilar emocionalmente, aunque legalmente sea sencilla. Un hombre construyó algo durante más de 40 años que, según la propia estructura de la institución a la que sirve, nunca le perteneció legalmente. En efecto, cultivaba tierras que pertenecían a una oficina que, durante más de 40 años, fue suya, hasta el preciso momento en que dejó de serlo. Ahora bien, he aquí una pregunta que merece una reflexión sincera, y que los comentaristas de la realeza han planteado de diversas maneras sin llegar a resolverla del todo. ¿Sabía Carlos, en cierto modo, durante todas esas décadas dedicadas a la jardinería, que todo lo que estaba construyendo podría perderse legalmente en el instante en que muriera su madre? Casi con toda seguridad, sí. No era información nueva para él. La estructura del ducado existía desde hacía casi 700 años, y Carlos, más que casi nadie, comprendía perfectamente su funcionamiento, habiendo dependido de sus ingresos durante toda su vida adulta antes de convertirse en rey. Pero comprender una estructura intelectualmente y sentir sus consecuencias emocionalmente son dos cosas muy distintas. Y según varios biógrafos reales que han escrito específicamente sobre la relación de Carlos con Highgrove, existe una diferencia significativa entre saber que una transferencia ocurrirá eventualmente en abstracto y vivir el momento en que sucede, especialmente mientras se llora la muerte de una madre, se prepara para una coronación y asume el papel más importante de toda una vida, todo en el transcurso de unas pocas semanas. Se trata de una especulación sobre una experiencia emocional, no de un hecho confirmado sobre un asunto legal. Sin embargo, es una especulación basada en un patrón documentado de cómo Charles ha hablado sobre este lugar en particular durante décadas, y vale la pena tenerlo en cuenta a medida que avanzamos hacia las partes de esta historia
que permanecen realmente sin resolver. Volvamos ahora a William y a lo que se sabe, y se desconoce, sobre su relación con Highgrove, ya que es aquí donde la incertidumbre sobre el futuro se agudiza. A diferencia de su padre, William ha hablado relativamente poco en público sobre Highgrove. Esto no es necesariamente significativo en sí mismo. William, en general, ha hablado mucho menos en público sobre su vida personal y sus espacios privados que Charles históricamente, sobre casi todos los temas, no solo sobre este. Pero cuando William ha hablado de su visión de la vida familiar, las propiedades que se mencionan una y otra vez son Anmer Hall en Norfolk, donde la familia vivió durante años, y más recientemente Forest Lodge en la finca Windsor, a la que se mudaron específicamente, según informaron numerosos medios en su momento, por su proximidad a buenas escuelas y un entorno más privado e informal para que George, Charlotte y Louis crecieran. Ninguna de estas opciones, cabe destacar, incluía Highgrove. Esto no confirma nada sobre los planes a largo plazo de William para la propiedad. Sería una gran imprudencia sacar una conclusión definitiva sin declaraciones públicas. Pero sí es un patrón documentado, y los patrones importan cuando se intenta especular razonablemente sobre un futuro que nadie ha abordado oficialmente. Según todos los testimonios públicos disponibles, William ha construido una vida familiar centrada en la privacidad, en un estilo de crianza específico que él y Catherine han manifestado desear para sus hijos, y en propiedades que no son Highgrove. Los comentaristas de la realeza que han seguido de cerca a la familia Wales han sugerido, sin confirmación, que la visión de Guillermo para el futuro de la monarquía, en términos generales, implica una institución más pequeña y simplificada que aquella en la que creció, menos miembros de la realeza en funciones, un enfoque más preciso en las tareas esenciales, menos de la extensa red de residencias, mecenazgo y obligaciones ceremoniales que caracterizaron los 70 años de reinado de su abuela. Si esta visión es cierta, aunque sea parcialmente, plantea una pregunta obvia sobre cómo encaja en ese futuro simplificado una finca con un jardín orgánico tan elaborado y laborioso como Highgrove, que, según se dice, requiere un personal considerable para mantenerse al nivel que lo ha hecho Carlos. Nadie ha respondido públicamente a esa pregunta, ni Guillermo, ni su oficina, ni nadie que haya hablado en su nombre en calidad oficial. Lo que nos lleva al aspecto más inquietante de esta historia, una vez que se reflexiona sobre ella durante más de unos segundos. Porque la verdad es que, ahora mismo, nadie fuera de un pequeño círculo sabe realmente qué pasará con Highgrove, ni el público, ni la mayoría de los comentaristas de la realeza, a pesar de sus teorías. Posiblemente, ni siquiera el propio Carlos, con total certeza, dado que la decisión final recae legalmente en otra persona. Aquí viene el giro inesperado que casi nadie ve venir cuando descubren cómo funciona realmente todo esto. Aquí viene el giro inesperado que casi nadie ve venir cuando descubren cómo funciona realmente todo esto. La persona con menos poder formal sobre el futuro de Highgrove no es Camila, a pesar de haber vivido allí como reina durante años. Ni siquiera es el propio Carlos, a pesar de haber construido el lugar físicamente durante 45 años con sus propias manos, parterre a parterre. Es Guillermo, un hombre que, según múltiples testimonios públicos y entrevistas concedidas en los últimos años, ha mostrado un interés mucho más genuino en Anmer Hall, en Windsor, y en un modelo de vida real más reducido y privado que en los elaborados jardines orgánicos de su padre, cultivados durante décadas. La casa que Carlos ha descrito, en sus propias palabras, como algo cercano al verdadero hogar de su alma, ahora se encuentra legalmente bajo la jurisdicción de un hijo que, según se informa, ha expresado una visión muy diferente de cómo debería ser la vida real moderna en el futuro. No se ha anunciado nada. Nadie ha confirmado ninguna decisión. Esto sigue siendo, y seguirá siendo hasta que una declaración oficial indique lo contrario. Una especulación fundamentada sobre una realidad estructural, no un plan filtrado, ni el relato de una conversación privada
ni una decisión confirmada a la espera de ser revelada. Pero la estructura subyacente en sí misma no es especulación. Esa parte es simplemente un hecho, documentado y verificable. El ducado de Cornualles pasó a manos de Guillermo en el instante en que Carlos se convirtió en rey. Highgrove es, y siempre ha sido, propiedad del ducado, no propiedad personal de Carlos. Y, por ley, cualquier decisión que tome sobre esos jardines en la próxima década recaerá en Guillermo. Que decida tomarla pronto, de forma pública y deliberada, o que simplemente permita que la situación actual continúe por defecto, año tras año, depende enteramente de él. Por ahora, en apariencia, nada ha cambiado. Según se informa, Carlos sigue paseando por los jardines casi todas las mañanas, cuando su agenda oficial se lo permite. Los setos ornamentales se siguen podando, uno a uno, exactamente como siempre. El prado de flores silvestres sigue floreciendo cada primavera, precisamente donde lo plantó hace más de 40 años, mucho antes de que toda esta complejidad legal se hiciera pública. Pero en algún lugar de la documentación oficial del Ducado de Cornualles, documentación que casi nadie fuera de la institución leerá jamás en su totalidad, la verdad subyacente ya se ha establecido, discretamente, sin ceremonias, sin titulares y sin un solo anuncio público. Legalmente, Highgrove no rinde cuentas al hombre que la construyó, la cultivó y la convirtió en su hogar durante más de 4 décadas. Responde a su hijo. Y ese simple hecho, una vez asimilado por completo, obliga a reconsiderar casi todo lo que se creía saber sobre cómo funciona realmente la propiedad real. Hay otro aspecto que merece ser analizado detenidamente antes de llegar al verdadero significado de todo esto, porque implica una comparación que muy pocos se plantean. ¿Cuán diferente podría haber sido esta situación? Y casi lo fue, dependiendo de las decisiones tomadas décadas antes de que todo esto cobrara relevancia. Consideremos, por un momento, qué habría sucedido si Carlos hubiera comprado Highgrove con sus propios fondos personales en 1980, en lugar de utilizar el dinero generado por el Ducado de Cornualles. De haber sido así, toda esta complejidad estructural no existiría. Highgrove se situaría junto a Sandringham y Balmoral, en la categoría de propiedad personal, algo que Carlos podría legar en su testamento al hijo que eligiera, en las condiciones que deseara, sin transferencia automática, sin propiedad institucional y sin incertidumbre sobre su futuro. Pero eso no fue lo que ocurrió. Y según quienes han estudiado las finanzas del ducado, tampoco se trató de un descuido accidental. Utilizar fondos del ducado para una residencia destinada al príncipe de Gales era, en cierto modo, precisamente lo que el ducado se había propuesto hacer posible. Funcionaba exactamente como se había previsto: proporcionar vivienda, ingresos y recursos a quien ostentara ese título. Carlos no estaba eludiendo el sistema utilizando dinero del ducado. Él simplemente representaba el funcionamiento correcto del sistema durante más de 4 décadas, hasta que el título cambió de manos, y el mismo sistema comenzó a funcionar correctamente para otra persona. Es una corrección incómoda de aceptar, sobre todo si uno es la persona que dedicó 45 años a convertir esa propiedad en algo profundamente personal. Y plantea una cuestión más amplia que va mucho más allá de Highgrove en concreto, una cuestión que los historiadores de la realeza han señalado al hablar de la estructura del ducado en general. ¿Cuántas otras decisiones, a lo largo de siglos de historia real, fueron tomadas por antiguos príncipes de Gales que comprendían, en cierto modo, que todo lo construido con fondos del ducado acabaría perteneciendo a quien le sucediera, y no a sus propios descendientes directos? ¿Cuántos jardines, edificios y mejoras a lo largo de 700 años de historia del ducado fueron moldeados por personas que, en efecto, construían para una institución en lugar de para sus propios hijos? Históricamente, es imposible responder a esta pregunta por completo. Pero esto replantea el caso de Highgrove, presentándolo menos como un caso aislado e inusual, y más como el ejemplo más reciente de un patrón que probablemente se ha repetido silenciosamente durante siglos, sin que la mayoría del público lo haya notado ni le haya importado.
simplemente porque ninguno de los anteriores príncipes de Gales se identificó tanto con una propiedad específica como lo ha hecho Carlos con esta. Lo cual nos lleva a una pregunta realmente difícil, sin respuesta confirmada, y que probablemente no la tendrá durante años, quizás décadas. ¿Qué sucede con la memoria institucional, en una estructura como esta, cuando la persona que construyó algo ya no lo controla legalmente? Según se informa, Carlos todavía pasea por los jardines de Highgrove casi todas las mañanas. Según personas familiarizadas con el funcionamiento de la finca desde 2022, todavía participa en las decisiones sobre la plantación, el mantenimiento y la dirección general de los terrenos. Pero, según la propia estructura, cada una de esas participaciones ahora depende de la voluntad de otra persona, no por derecho legal, sino por la relación. Por cualquier entendimiento privado que exista entre un padre y su hijo, un entendimiento que ninguna de las partes ha decidido hacer público. Se trata de un tipo de propiedad fundamentalmente distinto al que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un rey paseando por su propio jardín. Ahora bien, conviene detenerse a considerar también la dimensión humana desde la perspectiva de Guillermo, porque la narrativa simplista, la de un hijo indiferente que hereda en silencio algo que su padre aprecia profundamente, podría ser una simplificación excesiva, y conviene resistir la tentación de reducirlo a una simple historia de abandono. William creció, en parte, en esos jardines. Sean cuales sean sus prioridades actuales con respecto a Anmer Hall, Windsor o una visión más simplificada de la vida real, es razonable suponer que conserva al menos algún vínculo personal con el lugar donde pasó gran parte de su infancia. Comentaristas de la realeza que han hablado con fuentes cercanas a la familia han sugerido, sin confirmación, que es improbable que William tome alguna decisión drástica o pública sobre el estatus de Highgrove mientras Carlos viva, independientemente de sus planes a largo plazo para la propiedad. Esto concuerda con el patrón general de cómo la familia ha manejado históricamente asuntos delicados relacionados con propiedades, con discreción, en privado, sin declaraciones públicas, a menudo, durante años o incluso décadas, antes de que cualquier cambio sea visible para el público. Si este patrón se mantiene, significaría que el resultado más probable a corto plazo no es drástico en absoluto. Simplemente se trata de continuidad. Carlos continúa viviendo en Highgrove. Los jardines continúan manteniéndose exactamente como hasta ahora. La realidad legal subyacente permanece inalterada y, en gran medida, invisible para el público, hasta que llegue el día en que deje de serlo. Cuando llegue ese día, y bajo las circunstancias que finalmente obliguen a que la cuestión salga a la luz. Esto es, sin duda, una especulación. Pero es una especulación basada en cómo esta familia ha manejado asuntos patrimoniales igualmente delicados a lo largo de la vida de Carlos, al ver a su propia madre tomar decisiones durante 7 décadas sobre qué residencias conservar, cuáles abrir al público y cuáles vender discretamente, casi siempre sin un solo anuncio público que explicara el motivo. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora, en agosto de 2026, con todo esto expuesto con tanta claridad? Legalmente, Highgrove pertenece a Guillermo, y le pertenece desde septiembre de 2022. Carlos continúa viviendo allí, bajo términos que ninguna de las partes ha revelado públicamente. Nadie, ni el público, ni la mayoría de los comentaristas de la realeza, posiblemente ni siquiera los 2 hombres más directamente involucrados, sabe con certeza cuál será el estatus de la propiedad dentro de 5, 10 o 20 años. La estructura que rige todo esto se redactó siglos antes de que nacieran las personas actualmente afectadas, y sigue funcionando exactamente como se diseñó, independientemente de cómo se sienta cada miembro de la familia respecto a la casa que ha construido durante décadas o la que ha heredado discretamente sin pedirla. Porque subyace un patrón más profundo a esta historia en particular, un patrón que se extiende mucho más allá de Highgrove. La imagen pública de la riqueza y las propiedades reales casi siempre se presenta como algo simple, estable y permanente.
Una gran mansión, una familia asentada, una herencia que se transmite discretamente como cualquier familia transmite una casa. Pero según quienes estudian estas estructuras de cerca, la realidad legal suele ser mucho más frágil, mucho más procedimental y mucho más automática de lo que el público percibe. Los títulos cambian instantáneamente. La propiedad se asocia al título, no a la persona que creó el vínculo emocional con la propiedad. Y casas enteras, hogares que las personas construyeron durante décadas, pueden cambiar de manos de la noche a la mañana, sin una sola conversación, simplemente por cómo se redactaron estructuras legales antiguas y en gran medida invisibles, siglos antes de que nacieran las personas que viven actualmente. Highgrove es, sencillamente, el ejemplo más claro y humano de este patrón desarrollándose en tiempo real, ahora mismo, ante un público que, en su mayoría, ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. Así que aquí está lo que realmente merece la pena reflexionar, mucho después de que termine este vídeo. Si la casa que alguien dedicó 45 años de su vida a construir, plantar y moldear personalmente nunca le perteneció legalmente, ¿qué nos dice esto sobre la fragilidad incluso de la propiedad real? ¿Qué significa que el vínculo emocional más profundo en toda esta historia pertenezca a la persona con menos poder de decisión legal sobre lo que sucederá después? Y cuando William finalmente tenga que tomar una decisión, pública o discretamente, pronto o dentro de décadas, sobre el futuro de Highgrove, ¿qué crees que ocurrirá? ¿Conservará los jardines de su padre tal como están, por respeto a todo lo que Carlos construyó allí? ¿Se mudará con su familia a esa casa, como Carlos soñó alguna vez con criar a sus hijos entre esos setos? ¿O Highgrove se desvanecerá lentamente, en silencio, convirtiéndose en un simple gasto más en las cuentas del ducado, mantenida, pero ya no apreciada como antaño? Aún no hay una respuesta definitiva, solo la estructura, silenciosa en segundo plano, esperando. Cuéntanos en los comentarios qué crees que le sucede a Highgrove. Leemos todos los comentarios y algunas de las teorías más interesantes de este canal provienen directamente de espectadores que detectaron detalles que ni siquiera mencionamos. Y si quieres profundizar en las estructuras legales que se esconden tras la impecable imagen pública de la familia real, suscríbete, porque este no es ni mucho menos el último mecanismo oculto que vamos a descubrir juntos.